¿Listo, jóvenes? Estamos nuevamente los que estamos. Continuamos con la Primera Guerra Mundial. Les decía que los del Partido Obrero Socialdemócrata se dividieron en dos grupos, que eran los mencheviques, que decían, bueno, el parlamento que dirija a nuestro nuevo gobierno, porque querían sacar al zar, ¿no? En cambio, los bolcheviques, liderados por Lenin, que es un personaje importante en esta revolución, jóvenes, eran radicales y decían, no, la reforma total, la reforma completa, cambio completo. No queremos más ver al zar, ¿ok? Y vamos a continuar leyendo. Andrea, por favor. Estamos acá. Tras una primera tentativa revolucionaria, el zar planteó una serie de reformas, rechazadas por los bolcheviques y que significaron su revocación. El desempeño ruso... Un ratito. ¿Ok? Entonces el zar, obviamente, que era un hombre acostumbrado al poder, ¿no? No iba a salir del poder así de fácil. Ya sabemos que durante el siglo anterior había ya enfrentado, ¿no? Ay, me distraen cuando entran después de la clase, después de la hora. El zar era un hombre que ya había enfrentado revoluciones o intentos de revoluciones y los había sofocado bien. En este caso, ya en el siglo XX, justamente en plena guerra mundial, pues los grupos socialdemócratas y los bolcheviques, especialmente liderados por Lenin, pues hacen un fuerte movimiento de masas en Rusia. El zar decide hacer cambios, decide hacer reformas, acá lo dicen, ¿no? Pero los bolcheviques la rechazan, ¿no? Y ya no deciden más continuar con el zar. Seguir leyendo. Estaba leyendo, perdón, Andrea, ¿cierto? Continúa, hija. Ahora sí hablamos de la plena revolución, 1917. La revolución de 1917. El desempeño ruso durante la Primera Guerra Mundial aumentó el enfado del pueblo, que se manifestó en dos acontecimientos. La Revolución de Febrero. Los rebeldes impulsaron a los soviéticos en comités de obreros, soldados y campesinos en organizarse, y en febrero de 1917 estalló la Revolución de San Petersburgo, con la abdicación del zar Nicolás II. En marzo, se proclamó la República tras nuevas elecciones. Llegó al poder Alexander Kerensky. Revolución de octubre. El descontento popular crecía. Los bolcheviques simpatizaron con los soviets tras la tesis de abril de Lenin. Asaltaron al polaco de invierno y derrocaron el gobierno provisional de 1917. Los soviets establecieron el Consejo de los Comisionarios del Pueblo, presidido por Lenin. La revolución había triunfado. Ajá. Hasta una revolución tiene un proceso, Leonardo. No es que agarro y se da la revolución y al día siguiente todo cambia. No. Es toda una serie de cambios que se van a dar, ¿no? Conforme van transcurriendo los días. ¿Cómo se da la revolución de 1917? ¿Y quién la lideró? Creo que ya lo entendieron, ¿cierto? Misael, ¿cuál fue el grupo opositor más fuerte en toda esta historia? ¿Cómo se llama el grupo opositor más fuerte? ¿El Partido Constitucional Democrático? Estaba dividido por... los mencheviques. Mencheviques y los bolcheviques. Ahí, entre los mencheviques y los bolcheviques, ¿quién era el grupo más poderoso, más fuerte, más radical?
Bolcheviques. Bolcheviques. ¿Y cómo se llamó su líder de los bolcheviques? Lenin. Lenin. Entonces dice acá, el desempeño ruso durante la Primera Guerra Mundial aumentó el enfado del pueblo, ¿no? El pueblo dijo, Rusia tiene problemas, ¿y qué cosa hace Rusia en la guerra? A ver, si habían atacado, ¿no? Otros países. ¿Qué hacía Rusia en la guerra? Decía el pueblo ruso. Entonces, la gente se levantó y se dieron dos revoluciones. La Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. ¿Qué pasa con la Revolución de Febrero? Los rebeldes impulsaron a los soviets. ¿No? ¿Quién eran los soviets? Los soviets era el conjunto de, el tipo de organización, ¿no? Se juntaron los obreros, los soldados y los campesinos, Leonardo. Obreros, soldados y campesinos, imagínense, se juntaron en grupos, y a estos grupos se les llamó soviets, ¿ya? Dice, los rebeldes impulsaron a los soviets a organizarse y en febrero de 1917 estalló la revolución, ¿en dónde? En San Petersburgo. Y con eso sacaron al rey, al zar Nicolás II, y pusieron a un presidente provisorio. ¿Cómo se llamó el presidente provisorio? No, se proclamó la república, ya no más monarquías autocráticas, ya no más, ¿no? Autoritarismo, se proclama la República Rusa. ¿Y a quién lo ponen como presidente tras nuevas elecciones? Presidente provisional, ¿ah? ¿Cómo se llamó, Álvaro? Álvaro. Álvaro. Por favor, alguien que ayude a su compañero, ¿cómo se llamó el presidente provisional después de haber sacado al zar? Alexander Kerensky. Muy bien, chicos. Alexander Kerensky, están conmigo. Alexander Kerensky. ¿Ok? Sin embargo, no queda ahí, miren, no queda ahí. La revolución de febrero fue un primer paso, chicos, ¿no? Vamos a asegurar la república. Ya no haya más autoritarismo, Leonardo. Y se da la revolución de octubre. Lee, por favor, Leonardo, ¿qué pasa en la revolución de octubre? El descontento popular crecía. Los bolcheviques simpatizaron con los soviéticos tras la tesis de abril de Lenin. Asaltaron el Palacio de Gobierno y revocaron al gobierno provisional. Los soviéticos se tradujeron en el progreso de los comisionados del pueblo, perecido por Lenin. La revolución había triunfado. Claro, ¿no? Los soviets, que eran los soldados, campesinos, obreros que se habían juntado para la revolución, ¿no? Deciden hacer una revolución más fuerte. Y los bolcheviques, que eran las masas lideradas por este grupo socialdemócrata, ¿no? Decide apoyarlos. Y bueno, le dice, Kerensky, ya, gracias, chao, ¿no? Tu gobierno provisional terminó y toman el poder los bolcheviques. ¿Y quiénes van a poner? ¿Quién era el líder? ¿Quién era el líder del ejército bolchevique? Airi, nuevamente, ¿quién era el líder del ejército bolchevique? Lenin. Lenin, sin miedo, Airi. Lenin. No, Lenin. Lenin. Y obviamente que Lenin le dice chao a Kerensky y se establece en el poder y la revolución se pone en su mejor momento, chicos. ¿Ok? Cuando Lenin sube al poder de Rusia. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O no? Leonardo, ¿hasta ahí está clara la revolución rusa de 1917? ¿Motivo por el cual sale Rusia de la Primera Guerra Mundial? ¿Sí o no? Sí. Ya. La guerra civil tras la revolución. Ahora, ¿todos estaban de acuerdo con la revolución? ¿Quiénes no estaban de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa internamente? ¿Qué cambios se dieron? Por favor, Misael, con tu voz de locutor. ¿No? Esto queda grabado. Estamos grabando, ¿no, chicos? Sí, ya. Con tu voz de locutor, Misael, vamos a leer la última parte de esta ficha.
La guerra civil tras la revolución. El gobierno de Lenin adoptó medidas revolucionarias, implantó el comunismo en el país, inició diálogos de paz con Alemania y expropió las grandes propiedades agrarias. La Duma se disolvió y se estableció una dictadura. El gobierno de Lenin adoptó medidas revolucionarias, claro. Él entró con una revolución, por lo tanto, ¿qué medidas iba a adoptar? ¿Iba a llamar a la Constitución de Rusia? Obviamente que no. Él entró como un líder revolucionario y como tal aplicó las medidas que a él le pareció. Implantó el comunismo en el país, chicos. Implantó el comunismo en el país. Rusia se declara una república comunista. Eso hace Lenin. Inició diálogos de paz con Alemania, ¿no? Porque no le convenía seguir peleando con Alemania, ¿recuerdan? Hizo un tratado de paz para salirse de la guerra con Alemania. Y además expropió grandes propiedades agrarias, ¿no? Es decir, le quitó tierras a muchos campesinos. ¿Ya ven? Miren, ve, ¿no? Los campesinos eran parte de los soviets, de esos grupos, ¿no? Soldados, obreros que se juntaron para la revolución y que hicieron que los bolcheviques llegaron al poder con Lenin. Y mira, Lenin cómo les paga. Les quita sus tierras a los campesinos. La Duma se disolvió y se estableció una dictadura, ¿no? ¿Qué era la Duma? La Duma era como la organización de gobierno de ese momento, ¿no? A inicios de la revolución. Entonces, cuando ya Lenin entra al poder y comienza a dictar reformas radicales, ¿no? Totalmente radicales, cambia todo, pues él establece una dictadura. Álvaro, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Quién entra al poder ahorita? ¿Quién está en el poder de Rusia? ¿Cómo se llama el líder ruso? Lo dijo Airi 2 veces. Lenin. Lenin, mi amor. Muy bien, seguimos. La última ficha. La última ficha. Vamos a limpiar rapidito. Y vamos a cambiar, dejar de compartir. Porque se nos va la hora. Y por acá está. Ahí está. Necesito que lea Leonardo, va a leer, ¿ya? Pero voy a agrandarte un ratito, Leonardo. Ya. Leo, vamos. En tanto, mencheviques, liberales y zaristas se mostraron en contra de esas disposiciones y con el apoyo de Francia y Reino Unido se enfrentaron al ejército rojo liderado por León Trotsky. Ese gobierno sin una guerra civil que concluyó con la victoria bolchevique. Ajá, hasta ahí. ¿Recuerdan a los mencheviques? A esa parte del grupo socialdemócrata, de donde salieron los bolcheviques también, pero que decían que era mejor establecer un parlamento e ir con calma. Esos, ¿no? Que en algún momento también estuvieron contra del zar, sí. Que en algún momento fueron amiguitos de los bolcheviques, sí. Esos mencheviques, pues no estaban de acuerdo con las medidas radicales de Lenin. Y los mencheviques se juntaron, ¿con quién? ¿Con quiénes se juntaron, Misael? Se juntaron con los liberales, los zaristas, con Francia y Reino Unido, Francia e Inglaterra. Y decidieron enfrentar al ejército de los bolcheviques. ¿Cómo se llamaba el ejército de los bolcheviques? Se les dio el nombre de Ejército Rojo. Por eso que el comunismo tiene una bandera roja que los caracteriza. ¿Y quién era el alto jefe militar de los bolcheviques? ¿Quién era el alto jefe militar de Lenin? León Trotsky. Y le dan lucha, pues. Los mencheviques empiezan a luchar contra los bolcheviques y se da una guerra civil que dura, chicos, 3 años. De 1918 a 1929 y ganan los bolcheviques, ¿no? A mando de Trotsky con el Ejército Rojo. Lee, Airi, el siguiente párrafo.
Las dificultades económicas durante la contienda obligaron a los bolcheviques a implantar el comunismo de guerra, medida que implacaba la expropiación y nacionalización de los bienes e industrias. De esta manera, la economía quedó controlada por el Estado. ¿Qué dice el comunismo, chicos? El comunismo viene de la palabra común, ¿no? Que no haya diferencias de clases sociales, que no haya ricos y pobres, que los medios de producción deben de ser manejados por el Estado. Eso dice el comunismo. Entonces, ¿qué cosa aplica Lenin? Pues comunismo. ¿Y qué cosa dice el comunismo? Empresa extranjera, chao, esto es mío. Comienza a estatizar, comienza a nacionalizar, ¿no? Empresa extranjera, fuera, esto es mío, propiedad del Estado, propiedad del Estado, propiedad del Estado, propiedad del Estado. Las tierras son propiedad del Estado, el Estado las maneja. Entonces, los bolcheviques empiezan a aplicar estas medidas, pues, medidas comunistas, como la expropiación y la nacionalización de los bienes e industrias. Vamos a ver qué pasa con la economía rusa. El nacimiento de la URSS, Andrea. Concluida la guerra civil, Lenin dio por finalizada la política del comunismo de la guerra y optó por un nuevo sistema económico mixto, una policía que combinaba el comunismo y el libre comercio a pequeña escala. En 1922 se constituyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que tuvo como base una estructura federal, es decir, repúblicas autónomas, pero que en práctica concentraban el poder del gobierno de Moscú. En 1924 se aprobó la Constitución Soviética, que manifestaba en dos instituciones, el Soviet Supremo, Parlamento, y el Presidium y Gobierno de la Ya, ahí un ratito paramos, paramos, ¿no? Nace la URSS, chicos. No, la URSS. Ya no iba a ser Rusia, sino iba a ser la URSS. Termina la guerra civil. Ganan los bolcheviques. Se aplican medidas comunistas en toda Rusia. Lenin dio por finalizada la política comunista porque se dio cuenta que ya había ganado la guerra, ya las cosas estaban claras, entonces ya no tenía por qué hacer sufrir tanto al pueblo, porque finalmente al pueblo es el que se le hace sufrir cuando tú le sacas, les expropias las tierras, ¿no? Y decide como que calmar las aguas, Lenin, ¿no? Entonces decide aplicar un mix, una economía mixta. ¿A qué se refiere con una economía mixta? Es decir, que tenía rasgos comunistas, pero que a la vez iba a permitir que se comprara y se venderían ciertos productos, ¿no? Lo que se llama libre mercado, o mercado libre o libre comercio. Porque el comunismo dice que hay que cerrar el mercado. Todo es nuestro. Ni compramos ni vendemos a nadie. Pero ¿qué dice Lenin? Después de la guerra civil se calman las aguas y Lenin dice, bueno, voy a continuar con algún manejo, algún control de empresas para el Estado, pero también voy a dejar que se vendan ciertos recursos para otros países y que otros países nos compren. Entonces, ¿qué aplica Lenin después de la guerra civil? Una economía mixta. En 1922, ¿no? Lenin crea la famosa URSS, ¿no? ¿Qué significa URSS? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Union Republic Societies Soviets, en English. Union Republics Societies Soviets. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La creó Lenin en 1922. ¿Ok? Que tuvo como base una estructura federal, es decir, repúblicas autónomas, ¿no? Son repúblicas que crean sus propios impuestos, ¿no? Que manejan su propio dinero, pero que en la práctica concentraba el poder del gobierno en Moscú. ¿Cuál fue la principal ciudad comunista, la principal ciudad beligerante en la Segunda Guerra Mundial? Moscú. O sea, eso de que era un Estado federal, porque el Estado federal, por ejemplo, Estados Unidos es un Estado federal, ¿no? Estados Unidos cuenta con estados y cada estado maneja su propia economía, sus propias leyes.
Eso es Estados Unidos, por ejemplo. No, nosotros no somos un Estado federal, no somos un Estado republicano, no federal. ¿Ok? Rusia aplicó lo mismo, Estado federal, pero sin embargo la realidad iba a otra cosa, ¿no? ¿Dónde se concentraba todo el poder? En Moscú. En 1924, chicos, ojo, eso ha sido pregunta de examen de admisión. ¿En qué año se creó la URSS? En 1922, por Lenin. Ha sido pregunta de examen de admisión a San Marcos. ¿De qué año? No me pregunte porque no me acuerdo. Pero ha sido pregunta de examen de admisión. 1924, se aprobó la Constitución Soviética. Imagínense, hizo una Constitución Soviética que se manifestaba en dos instituciones, ¿no? El Soviet, que era el Supremo Parlamento, y el Presidium. O sea, al final Lenin tuvo que optar por características un poco de los mencheviques, porque si no, no se calmaban las aguas, chicos, ¿no? Porque la gente que en un momento había apoyado la revolución, como que ya no le estaban gustando las leyes o las reformas radicales de Lenin y de los bolcheviques. Entonces, Lenin, muy inteligente, como que baja un poco el nivel, ¿no? Como que se calma un poco, ¿no? Y en esta economía mixta es donde él crea la URSS y además dentro de la URSS crea una constitución y un parlamento, imagínense, ¿no? Un soviet que era el parlamento y un presidium que era el gobierno en sí. ¿Ok? Continuamos entonces. ¿Hasta ahí estamos bien, Álvaro? ¿Estás ahí? Álvaro. Sí, profesora. Muy bien. No, ahora ya saben ustedes que todo estaba controlado por el Partido Comunista, ¿no? Todo estaba controlado por el Partido Comunista. El Parlamento estaba controlado por el Partido Comunista. O sea, ya quieren Parlamento, ya, les voy a dar Parlamento. Pero eso sí, todo estaba controlado por el Partido Comunista. Ojo. Y bueno, terminamos hablando un poco de la caída de Nicolás II, el zar de Rusia. ¿Quién lee? Yeriel. Y acá terminamos y van a hacer una ficha. Rapidito. De Nicolás II, zar de Rusia. En estos días de gran lucha contra el enemigo exterior que desde hace 3 años se esfuerza en sojuzgar a nuestra patria, Dios ha tenido a bien enviar a Rusia una nueva y terrible prueba. Disturbios internos amenazan tener una fatal repercusión sobre la marcha futura de esta guerra pertinaz. Los destinos de Rusia, el honor de nuestro heroico ejército, la felicidad del pueblo, todo el porvenir de nuestra querida patria, quieren que la guerra sea llevada a todo precio hasta un resultado victorioso. ¿Sigo? En estos días decisivos para la existencia de Rusia, creemos nuestro deber facilitar, obedeciendo nuestra conciencia, la unión y la organización de todas sus fuerzas para la rápida consecución de la victoria. Por ello, de acuerdo con la Duma Imperial, ¿no? La Duma era el organismo, ¿no? Como que el sistema de gobierno, esa es la Duma. Estimamos actuar bien al abdicar a la corona del Estado y al deponer el poder supremo. O sea, el zar decide retirarse, renunciar, dice en favor de la victoria de Rusia, ¿no? Y la Duma, que era el sistema de gobierno que él presidía, desaparece, ¿no? Y ahí es donde se impone ¿quién? Lo sacan a Kerensky, que era el presidente provisorio, y entra Lenin, ¿no? Con su comunismo. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? A ver, ¿sí o no? Muchachos, vamos a la revolución entonces. ¿Quiénes van conmigo a la revolución? Yo voy. Ya, para hacer una revolución, pues, tenemos que tener sentadas las bases claras, ¿cierto? Y ver qué políticas, qué reformas se van a dar y a quiénes van a favorecer, qué masas nos van a apoyar. No, uno no hace una revolución a la locura, no, hijos, ¿ok? Revolución rusa, hecho importante durante la Primera Guerra Mundial, que hace que salga Rusia de participar de la Primera Guerra Mundial, que hace que Rusia firme acuerdos de paz con Alemania y que hace que Rusia tenga un protagonismo importante en la Segunda Guerra Mundial. Pero para eso, para hablar de la Segunda Guerra Mundial, hijos, se va a dar unos ciertos hechos y creaciones entre 1918
y 1935. En estos aproximadamente 15, 17 años se dan una serie de corrientes ideológicas, nacen del rencor, de la cólera, ¿no? Alemania estaba con mucha rabia, ¿no? Italia también le habían dado un pedacito chiquito y surgen sentimientos de rencores. Y cuando uno tiene rencor, chicos, a veces surgen los más terribles, las más terribles acciones y proyectos y venganzas. Así que esa va a ser la tarea para ustedes, ¿no? El fascismo. Nace el fascismo. Del rencor de Italia nace el fascismo. Van a averiguar qué es el fascismo, van a leer sobre el fascismo y van a hacer una ficha. Pero antes de ir al fascismo, que es la tarea de ustedes, van a terminar hoy día con una ficha sobre lo que acabamos de analizar, la Revolución Rusa. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Vamos a salir de acá. Vamos a abrir nuestra hojita por acá. Y acá está mi ficha list worksheet. Esta creo que es, a ver. Tacatata, tacatata, esta es. Muy bien. Ya saben, chicos, yo creo que ya les hablé la semana pasada. Me parece que ustedes vamos a migrar de la plataforma Edmodo, vamos a migrar a Google Classroom, que es otra plataforma para nuestras tareas, así que ya lo estaremos haciendo en estos días. El profesor Christopher seguro que les va a invitar, ¿no?, a trasladarse con ciertos pasos. Necesitamos un correo Gmail, que ustedes manejen, un correo que, ay, me olvidé mi contraseña, 0. Pon ahí, crea tu correo, ¿no? Cabezón, gmail.com, porque cabezones son, se olvidan, ustedes crean, no sé, como 10 cuentas y los cabezones se olvidan de las contraseñas. Ay, generación millennium. Apunten. Ya está. ¿Entraron, hijos? Avísenme, de repente les he enviado de otra cosa. La mi Carlita también ya está cabezona. 10 minutos. Pero nosotros no somos generación millennial. ¿Qué son, mi amor? ¿Qué son, mi vida? Generación Dime. Z. Z. Z, todavía no hay más letras, ¿ah? Ya no hay más letras, esos son los máximos. Son Z. Yo les pondría generación Pi. Ay. 3.14, 1, 2, 3, 4 y no termina nunca. Listo. Lean con calma. Todo está en sus cabecitas. Voy a guardar silencio para que ustedes puedan concentrarse. Lean con calma, por favor.
¿Cómo vamos? Lean con tranquilidad los cuadritos donde hay que completar, ¿no? Hay 2 cuadritos, hijos, 2 cuadritos de color melón, ¿no? Hay 2. Y las palabritas que están de amarillo, en el cuadro amarillo, todas esas palabritas deben de caber en los 2 cuadros, por si acaso, ¿ya? En los 2 cuadros. Y luego se pasan al tercer y último cuadro, me parece, no, tercer cuadro, que es también importante, ¿no? Lo tienen acá, chicos, todo está acá. Lenin, el Ejército Rojo, comandado por Trotsky, los bolcheviques, ¿no? Los mencheviques que decían del Parlamento, los soviets que estaban compuestos por campesinos, por soldados y por obreros, ¿no? Kerensky, que fue el presidente provisional, recuerden, luego Lenin lo saca y le establece un autoritarismo también, ¿no? Y crea la URSS en 1922, aplicando una economía mixta, ¿no? De comunismo y de rasgos capitalistas. Porque al principio, ¿no? Al principio, él aplica unas políticas más radicales, ¿no? Comunistas, expropiando territorios, terrenos a los campesinos. La Revolución Rusa estalla en 1917. Pero no hay ningún problema, Diego, no hay ningún problema, hijo. No, pues si yo resuelvo fichas con mi pequeño hijo de primer grado en el celular, hijo. A veces no tengo tiempo para abrir mi computadora, estoy yo con otras cosas, entonces estamos en el celular ya. Vas a hacer la ficha acá en el celular. Y si se puede, en el celular se amplía la página con tus deditos, ¿no? Lo amplías y resuelves. Las fichas LibreWorksheet, cualquier plataforma. Yo hago Canva en mi celular, hijo. Con eso te digo todo. Yo estoy en la cama 12 de la noche, 1 de la mañana, me falta hacer un material, tengo frío, me echo a la cama y hago mi Canva en mi celular. Imagina. Todo se puede hacer. La generación Z lo ha dicho muy bien Misael. Yo le voy a poner ZPI. Ustedes manejan todo el celular. Así que no me pongan ninguna excusa. Me voy a retirar. Y si es que me retiro, faltan 2 minutos. Deben ustedes terminar la ficha ya. Por favor. Tres minutos.
Me retiro, chicos, esperando que llegue la ficha porque la tarea es otra. Eso no es tarea, eso tienen que resolverlo ya. ¿Ok? Por favor.